Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa número 8. Aquí estamos haciendo Salud Litoral. Mi nombre es Marcelo Lefe. En cámaras, Maximiliano Lefe. Nosotros hacemos y producimos este programa que dimos en llamar Salud Litoral. Se pueden comunicar durante toda la semana a nuestro número celular a través de mensajes de texto o WhatsApp 3424-227-285 y así ahí hacer las consultas a los distintos profesionales que forman parte del staff de este programa que hace prevención en salud. Muchísimas gracias a los amigos de Paraná, a los amigos de Santa Fe e Interior que se comunican con nosotros durante toda la semana. Estuvimos dialogando con el doctor Pablo Duso. Él es cirujano cardiovascular en la ciudad de Santa Fe y además estuvimos dialogando con el jefe de medicina interna del Sanatorio Mayo, con el doctor Cristian Lorenzati. Con ellos dos hicimos una nota estupenda. Aquí está, señora y señor, por favor, observe y no se olvide de ingresar a nuestra página en internet, que es un portal de salud, www.saludlitoral.com. Otra de las consultas que hacía Susana de Santa Fe es básicamente que le habían recomendado hacer escleroterapia y aclarar un poco qué es la escleroterapia. La escleroterapia es inyectar dentro del torrente venoso superficial, en venas que son accesorias, que no son importantes para la circulación de las piernas. Eso es muy importante aclarar. Son venas que normalmente no deberían estar ahí. Bueno, básicamente se inyecta un producto que lo que hace es generar una reacción que lleva a la atrofia de esas venas. Eso se logra en un periodo de entre 10 a 21 días después de la aplicación. Otras preguntas al respecto es si es doloroso. No suele ser para nada doloroso, primero que todo porque se usan agujas de muy pequeño calibre, que es prácticamente lo mismo que el pico de un mosquito, y el producto en sí es muy bajo en irritación, por lo cual realmente prácticamente no se siente. Generalmente genera mucha expectativa ante el primer pinchazo y después se relajan automáticamente las pacientes al ver que realmente no es para nada doloroso. Con respecto al tiempo de tratamiento, con qué frecuencia, generalmente se recomienda cada 21 días de aplicación en el mismo área, porque no se puede repetir antes porque el producto todavía está haciendo su efecto. Si uno lo repite antes, tiene que ser en otro sector, pero no repetir en el mismo área. Tiempo, el promedio generalmente ronda las 5 a 6 sesiones, obviamente que depende mucho de la cantidad de pacientes de que se tenga. Mientras más tenga, un paciente que tiene muchas en cara externa del muslo o cara medial de las rodillas, estas últimas son bastante resistentes al tratamiento, no significa que no se pueda, pero son bastante resistentes, a veces demandan entre 2 o 3 aplicaciones en el mismo área. Con respecto a si dejan marcas, eso depende mucho también la genética de cada paciente y la reacción que tengan como respuesta al producto a nivel de piel. Generalmente puede producir, muy raramente, en un promedio del 5% al 10% pueden producir reacciones de hiperpigmentación local que generan manchas colores oscuras que con sustancias pigmentantes se pueden tratar, pero repito, esto es más o menos en un promedio del 5 al 10% de las pacientes. Con respecto a una paciente pregunta también que por su caso particular que tiene varices de gran calibre, o sea varices que sobresalen hacia afuera en la cara interna de las piernas. En estos casos ya no es recomendable la escleroterapia porque estamos hablando de una dosis demasiado alta y que tanto por las reacciones de inflamación de venas como estéticamente no genera un buen efecto, por lo cual en estos casos sigue siendo recomendado todavía evaluar a través de estudios complementarios como ser un buen ecodoppler para ver cuál es su nacimiento, para anular el problema de raíz, y ya en esto estamos hablando probablemente de soluciones quirúrgicas, mínimamente invasivas seguramente, pero quirúrgicas al fin. Bueno, le vamos a responder a Julieta de San Carlos, que se comunicó con la producción consultando y preocupada por su mamá, y nos dice que su mamá es una persona hipertensa y que ella se enoja mucho porque su mamá consume un vaso de vino, de alcohol, en las comidas. Ella entiende que eso es una actitud perjudicial para el control de su tensión arterial. Julieta, tenemos que decirte que el consumo moderado de alcohol, sí, exactamente hasta un vaso de alcohol en las comidas, está aceptado tanto socialmente como desde el punto de vista médico, y que no tiene implicancias negativas para el control de la tensión arterial. Estamos hablando, por supuesto,
de una medida muy moderada de consumo de alcohol, un vaso en cada una de las comidas. Bueno, Alejandra de Santa Fe, de 35 años, nos consulta: como bien, me alimento bien, como de todo, pero no aumento de peso. Me veo muy flaca, ¿esto es normal? Mis compañeros me dicen que estoy flaca y que como mucho. Bueno, y nos comenta también que en una consulta médica, su médico le dijo que podíamos estar hablando de una patología de la glándula tiroides. Alejandra, esto es una de tantas posibilidades. La enfermedad en la glándula tiroides, tanto en más como el hipertiroidismo, como el hipotiroidismo, que es la enfermedad porque la glándula tiroides funciona de menos, repercuten sobre el peso corporal de las personas. En el primer caso, las personas suelen ser delgadas, con mucho hambre y tienen otras manifestaciones como nerviosismo, transpiración, intolerancia al calor. Pueden tener también palpitaciones o taquicardia, temblores. Todas estas manifestaciones de hipertiroidismo un poco a veces suelen ser subvaloradas por el paciente y el paciente consulta tardíamente. En este caso te diría que si es tu situación, por favor no demores la consulta con tu médico. No es una patología grave, es una patología que tiene un tratamiento muy efectivo y tiene una cura también. Bueno, le vamos a contestar a Osvaldo de Esperanza, que se comunicó con la producción y nos cuenta que su papá tiene 55 años y que vive agotado, cansado, que se duerme en las reuniones y que no se explica por qué, si esto puede ser una enfermedad. Bueno, Osvaldo, en realidad lo primero que tengo que decirte es que debes consultar con tu padre, con un profesional médico, para que lo examine, para que haga estudios complementarios y luego arribar a un diagnóstico. Que muchas enfermedades pueden manifestarse, iniciar su sintomatología con el decaimiento, con la astenia, con la debilidad, con el sueño excesivo, de manera tal que en principio no podría decirte que esto es una enfermedad, tan solo a veces es manifestación de un cansancio físico o psíquico, pero lo prudente es que consultes con tu médico de confianza, quien va a tener seguramente las herramientas para poder decirte si esto se trata de manifestaciones de una patología y consecuentemente diagnosticarla y darle un tratamiento para la salud de tu papá. Enter, celulares, telefonía, informática, servicio y reparación. Venta de equipos. Necochea 3808, Santa Fe, Alto Boulevard. El único café boutique de la ciudad. El más rico café frente a la Plaza Pueyrredón. Pruebe las sugerencias del chef. Exquisitas tortas, Alto Boulevard. Clínica con internación IPC Sagrada Familia. Estamos en Rivadavia 3129, nuestro teléfono 456-0267. Almacén de aromas y belleza, perfumería, cosmética, pañalería, aromaterapia. Estamos en Alvear 3618. Teléfono 456-0390. Biovárica, medicina hiperbárica, teléfono 455-9181. Estamos en Crespo, 3469, Santa Fe. Seguimos en programa, se pueden comunicar durante toda la semana con nosotros al teléfono que figura debajo en pantalla, 3424-227-285. Mi nombre es Marcelo Lefe, en cámaras Maximiliano Lefe. Fuimos a realizar varias notas para compartir aquí en este espacio con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Artucio, traumatólogo, especialista en ortopedia y traumatología. Trabajo en la ciudad de Paraná, en el Centro Médico Belgrano. Quería presentarme con ustedes e invitarlos a una serie de presentaciones que vamos a hacer en este programa, para charlar un poco en lo que consiste la ortopedia y la traumatología, que es una especialidad amplia que abarca, como dice su nombre, desde trastornos crónicos, como son la patología de la artrosis, hasta lo que son las cosas agudas o las patologías agudas que corresponden a las lesiones traumáticas, por ejemplo, deportivas, por caídas o fracturas. Nosotros las patologías más frecuentes, de consulta más frecuentes, son las patologías deportivas, lesiones deportivas en los pacientes jóvenes,
y las patologías relacionadas con la artrosis, el desgaste de los cartílagos que van teniendo las articulaciones con el paso del tiempo en las personas más graves. Cabe destacar que hay muchas de ellas que están relacionadas. Las lesiones deportivas no tratadas o agarradas fuera de tiempo, como decimos habitualmente, son aquellas que más tarde, años después, nos van a hacer pagar ese descuido en nuestra adolescencia o en el adulto joven, que son las que después justamente dan esas lesiones en el cartílago y más adelante la artrosis. A veces pequeñas lesiones traumáticas como pueden ser una ruptura de menisco, lesiones de ligamento, fracturas o algún otro traumatismo o procesos osteocondrales que se van dando en las articulaciones, más tarde con el tiempo esa incongruencia articular determina que esa articulación se vaya desgastando. También cabe señalar que existe una artrosis idiopática o primaria, que es aquella que se va dando solamente con el paso del tiempo. O sea, día tras día, paso tras paso, la articulación va desgastando, se va friccionando el cartílago entre sí y se va desgastando a lo largo de los años. La artrosis primaria o idiopática es la que se da con el paso del tiempo y sí tiene una relación bastante directa con la edad. Hay pacientes a los cuales se le presenta muy joven y pacientes a los cuales se les presenta más tarde, pero casi todos en algún momento determinado de la vida va a presentar algún cuadro de artrosis. Hay lesiones, como hemos charlado en otras oportunidades, deportivas que sí predisponen a una artrosis secundaria en un periodo más corto de tiempo. Por eso tenemos muchas veces pacientes jóvenes con artrosis. Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos también lo que se va dando es que los pacientes nos piden antes el tratamiento de la artrosis e incluso como existe mucho acceso a la información también nos piden antes las prótesis. La tecnología ha avanzado mucho, pero todavía hoy no existe la prótesis, como hablamos siempre, no existe la prótesis que dure 50 o 60 años como puede durar una rodilla o una cadera nativa, como decimos nosotros, que es la del paciente. Bioneuro, centro de rehabilitación especializado para adultos, Dorrego 3172, teléfono 412-0794. La unión de 3 empresas hacen la fuerza. El Cóndor, San Jorge, Dogo, Barer Group. Brindamos seguridad en el país. Doctor Ignacio Aefeli, otorrinolaringólogo, atiende en Santa Fe, Clínica Notre Dame, Junín 2645 y Clínica Fasis, 1 de mayo 3309. Ustedes pueden revivir todas estas notas en nuestro portal de salud en www.saludlitoral.com. Estuvimos dialogando, haciendo una nota con el bioquímico Carlos Mastandrea. Él es especialista en toxicología. Además, desde ahí nos corrimos hasta la Clínica de Salud Mental Crecer para seguir hablando de adicciones peligrosas con el doctor Gregorio Álvarez. 2 notas interesantísimas aquí en este programa en Salud Litoral. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mastandrea, soy bioquímico, especialista en el área de toxicología y esa es el área que es mi responsabilidad dentro de Alchemir S.A. Hoy nos convoca, de alguna manera, charlar, adentrarnos un poquito en la temática y la problemática que es de amplio conocimiento por toda la sociedad relacionado con el consumo de drogas. Como para ir haciendo una introducción, podemos decir o clasificar de alguna manera las drogas de 2 formas distintas. Por un lado tenemos lo que se llaman drogas legales, dentro de las cuales está el alcohol y también los psicofármacos.
Psicofármacos son aquellos medicamentos que de una u otra manera actúan sobre el sistema nervioso, como fundamentalmente como sedantes, como hipnóticos, para calmar los nervios, para inducir el sueño. Que dentro de esta gran familia están las llamadas o las famosas benzodiazepinas. Por otro lado, tenemos también lo que son drogas ilícitas: cocaína, marihuana, derivados anfetamínicos y otros más. Tanto uno como otro, hablamos de drogas legales o ilegales, son motivo de abuso o malos usos, e inclusive hoy en día es muy común hablar de lo que se llama fenómenos de policonsumo. Es raro encontrar un individuo adicto a determinado tipo de fármaco o de droga ilícita que consuma un solo tipo de derivado o producto. Generalmente existen combinaciones o asociaciones en estas prácticas en donde por lo general, de acuerdo a mi experiencia y a las consultas que uno permanentemente está recibiendo, están relacionadas o está presente siempre el alcohol. Como le decía, dentro de lo que son drogas, medicamentos o drogas socialmente aceptadas, tenemos por un lado, como le decía, las benzodiazepinas, que son los sedantes, y el alcohol. Y dentro de las drogas ilícitas, que es otro gran tema de preocupación, fundamentalmente cocaína y marihuana. Digamos, si queremos hablar de gravedad de la problemática de un consumo frente a una ingesta masiva, una dosis alta, con la marihuana, digamos, no hay grandes o serios problemas para la salud, me refiero, ¿no? Pero sí, con la ingesta de altas dosis de cocaína puede llegar a peligrar la vida de una persona. Por un lado, tenemos que diferenciar lo que son los efectos o los daños en una etapa de una intoxicación aguda, de una sobredosis, donde justamente, como les decía, lo más peligroso está relacionado con la cocaína. La cocaína, como sabemos, es un estimulante del sistema nervioso que nos lleva a un estado de euforizante del ánimo, pero que a su vez también puede desencadenar fenómenos psiquiátricos de esquizofrenia, de despersonalización, llevar a que una persona realice actos impulsivos de los cuales no tiene control, como muchas veces ya lo conocemos. Pero desde el punto de vista también fisiológico, es una droga que puede generar grandes daños a nivel cardiovascular, porque genera hipertensión, aumento de taquicardia y puede llegar inclusive a producir infarto agudo de miocardio, o también puede llegar a producir accidentes cerebrovasculares. En este sentido es importante tener en cuenta, como decíamos al principio, muchas veces estas drogas están asociadas al consumo de altas dosis de alcohol. Cuando se ingiere simultáneamente el alcohol en presencia de cocaína, el hígado, que es el órgano que se ocupa de metabolizar y eliminar todo lo que entra desde fuera del organismo, genera una interacción, una reacción química entre el alcohol y la cocaína, que genera un nuevo producto dentro del organismo llamado etilcocaína, y esta etilcocaína, producto, repito, de la combinación del etanol, alcohol etílico, con la cocaína, es tan activo como la cocaína sobre el sistema nervioso, pero con la problemática de que es altamente cardiotóxica. Por regla general, el adicto, si bien muchas veces dice que desea tratarse, en realidad no tiene conciencia de lo que significa un tratamiento antiadictivo, sobre todo porque ha llegado a un punto en el cual se le hace difícil seguir sosteniendo la adicción, ya sea porque los trastornos adictivos producen una ruptura de todos los tipos en el ser humano cuando son avanzadas los trastornos adictivos.
rupturas de tipo familiar, con roces importantes a nivel de la pareja, roces con los hijos, roces también en lo social, en lo relativo al trabajo, en la cual el trastorno adictivo lo ha ido llevando a ponerlo en una situación marginal y digamos como que está presionado por la sociedad para tener que parar en esa situación, puesto que en una gran cantidad de casos conlleva con una pérdida de interés en el trabajo, en lo social, en lo que realiza, se pierden las iniciativas, se pierden conceptos de tipo que son fundamentales para la convivencia. Entonces, en ese punto de vista en la cual se encuentra la persona que es adicto, concurre a la consulta ya como la última salida. Si bien hay un tratamiento ya, digamos, cuando ha avanzado bastante tiempo el trastorno, se hace más difícil el poder reestructurar, puesto que los trastornos adictivos, no en todas las personas, producen una gran desestructuración en todos los campos, campo de vida existencial, campo de vida psicológico, campo de vida de tipo social. Entonces tener que volver a rearmar esa estructura lleva un gran trabajo, no solamente desde el punto de vista psiquiátrico, sino también psicológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, supuestamente, la familia es la que lo trae, que el paciente dice presentarse por su voluntad, pero la familia, cuando uno hace un recorrido de cuál fue el trayecto de la persona adicta, uno se da cuenta que ha pasado años, a veces 5 o 10 años, sin que la familia se dé cuenta de que ha entrado por el camino de la adicción. Y cuando transcurren 10 años en el trastorno adictivo, ya es muy importante porque produce lesiones de tipo neurológica, de tipo en la inteligencia, en la capacidad. Entonces la recuperación lleva mucho más tiempo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Muy pronto llegan los premios Melodías a la Música. Inscribí tu grupo sin cargo, envía tus datos personales, premiosmelodías@gmail.com. Doctora Claudia Mudrik, especialista en cardiología infantil, celular 155-121-444, Santa Fe. Spa Serena, Instituto Profesional de Estética y Cosmetría. Estamos en Crespo, 3264. Teléfono 412-0978, Santa Fe. Doctor Lucas Prata, oncólogo, atiende en Santa Fe, Clínica Easy, Surquiza 3077, teléfono 456-1669. Seguimos en programa, se pueden comunicar durante toda la semana con nosotros al teléfono que figura debajo en pantalla, 3424-227-285. Mi nombre es Marcelo Lefe, en cámaras Maximiliano Lefe. Fuimos a realizar varias notas para compartir aquí en este espacio con ustedes. Estuvimos dialogando con el doctor David Yosen. Él es oncólogo de Santa Fe Capital y nos explica qué es el cáncer. Sí, atención, esta palabra
que es tabú y que genera tanto miedo. Además, estuvimos dialogando con el doctor Osela. Él es cirujano del aparato digestivo. Los dos están aquí en estas notas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor David Chosen. Hoy vamos a comenzar a un programa de charlas acerca de la oncología. Me presento, yo soy especialista en oncología. Soy médico oncólogo en la ciudad de Santa Fe, de Santo Tomé y en la ciudad de Galvez. Y un poco la idea es explicar qué es la oncología y a qué se refiere. La oncología es la ciencia médica que se encarga del diagnóstico y tratamiento del cáncer. Es una rama de la medicina interna que se ocupa del tratamiento del paciente con cáncer. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con la palabra cáncer? El cáncer es un conjunto de enfermedades relacionadas que tienen en común una proliferación descontrolada de las células. Es decir, que el cáncer comienza a nivel de las células. Las células son las unidades minúsculas de todo ser vivo, incluido el ser humano. Para que exista cáncer debe haber dos procesos sucesivos. Uno de ellos es la proliferación descontrolada de las células, en donde van a generar acúmulos de células y van a formar lo que nosotros llamamos tumor, y la capacidad de estas células de invadir tejidos u órganos distantes a través de la sangre o a través de la vía linfática o por contigüidad, y generar tumores en otros lugares diferentes al que dio origen al tumor primario. Y eso lo llamamos metástasis. Vamos a explicar un poco mejor eso. La célula normal tiene la capacidad de crecer, de dividirse, de dejar de crecer y hasta con el tiempo de morir. A diferencia de esto, las células del cáncer pierden esta regulación, se dividen descontroladamente, crecen descontroladamente y generan acúmulos de células que van a formar lo que nosotros llamamos tumores. Estos tumores, a su vez, tienen la capacidad de invadir tejidos, ya sea cercanos o distantes, y formar tumores en otros órganos. Eso se llama, o nosotros los médicos lo llamamos metástasis. Entonces, una forma de prevenir algunos cánceres es teniendo las vacunaciones correspondientes. En las mujeres, en las niñas sobre todo, la vacunación para el HPV, y en todos los seres humanos hoy es obligatoria la vacunación para la hepatitis B, que se sabe que es una de las causas de tumores hepáticos o hepatocarcinoma, conocido médicamente. Bueno, también existen factores radiantes que uno puede evitar, como por ejemplo la radiación ultravioleta por los rayos solares. Es decir, si uno está demostrado científicamente que la radiación puede generar cáncer de piel. Entonces, una forma de prevenir es cuidándose la piel, limitando los horarios de exposición solar, utilizar cremas protectoras, y eso va a favorecer a prevenir. Por supuesto que hay factores en los cuales no podemos intervenir, como el factor genético, en donde es importante determinar qué paciente tiene algún informe familiar genético acerca de algún cáncer, y eso por lo menos nos va a ayudar a disminuir el riesgo de cáncer en otros familiares de ese paciente. Bueno, y en realidad en las consultas que uno ve a diario encuentra pacientes de todas las edades, pero básicamente en los hombres uno de los cánceres más frecuentes es el cáncer de próstata, por lo que uno puede recomendar a la mayoría de los hombres que por arriba de los 50 años consulte al urólogo, que se haga un análisis con PSA, una ecografía prostática para disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Y la mujer que tiene como más frecuente el cáncer de mama, utilizar la mamografía y la ecografía mamaria como métodos de screening para detectar estos tumores en tiempo y forma. Y otro de los cánceres frecuentes que solemos ver en la consulta diario es el cáncer de colorecto o de colon y recto, que se puede detectar con las colonoscopías o con estudios menos invasivos como la sangre oculta de materia fecal, que uno puede empezar a utilizarlo a partir de los 50 años en un paciente que no tenga antecedentes de cáncer de colon. Un poco era hacer un resumen de los cánceres más frecuentes, de qué era el cáncer, para ir conociéndonos. Agradezco la atención de ustedes
y bueno, espero vernos pronto en el próximo micro para discutir y hablar sobre otros temas y profundizarlos más. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Ustedes están preparados para hacer trasplantes de riñón y de hígado? ¿Cuándo deciden ustedes hacer el trasplante? ¿Cuándo ya no funciona ese órgano? Bueno, nosotros, como bien decías, acá en nuestra institución o nuestro centro, es un centro que lo caracteriza la actividad trasplantológica. Es uno de los centros más importantes en el país en trasplante renal. Tenemos un centro muy importante de trasplante hepático, tenemos un centro de trasplante cardíaco y a futuro tenemos la intención de abrir un programa de trasplante pancreático. La idea del trasplante es sustituir un órgano que no funciona por otro órgano. Cada órgano va a ir afectado por distintas patologías. Nosotros nos encargamos de lo que es el trasplante hepático. Hay muchas enfermedades, ya sea de origen infecciosa o inmunológica, que llevan al hígado a un estadio final que se llama la cirrosis, en la cual el hígado empieza a perder sus funciones. Una de ellas es detoxificar el sistema sanguíneo nuestro. Cuando ese hígado ya no cumple más funciones y el paciente tiene determinadas características, nosotros podemos hacer que acceda a lista de espera de trasplante y ofrecerle el tratamiento definitivo de su patología, implantándole un hígado nuevo. Cuando ustedes trasplantan un hígado nuevo, ese órgano es un cuidado que se tiene que hacer el paciente durante toda la vida, o realmente se olvida de que tiene el hígado nuevo y puede hacer una vida normal. No, el paciente, el órgano nuevo, ya sea un hígado nuevo o un riñón nuevo o un corazón nuevo o el órgano implantado nuevo, soluciona la patología del paciente, evita que ese paciente muera por la disfunción orgánica preexistente, pero es un paciente que tiene que estar cuidándose de por vida, desde el manejo de la medicación inmunosupresora que va a necesitar en el postoperatorio, y obviamente teniendo una vida equilibrada desde lo dietario, desde los controles reglados, desde su actividad física, cuidado del peso, cuidados personales, etc. Pero es un paciente en la cual, si bien evita la muerte y mejora notablemente su calidad de vida posterior al trasplante, implica una responsabilidad por parte del mismo de tener que acceder a controles médicos periódicos, etc., y no hacer su voluntad según le parezca. Lo cual no quiere decir que no tengan su vida normal, digamos. Incluso hemos visto pacientes que están trasplantados que son atletas de alto rendimiento. Pueden realizar sus actividades físicas, laborales de forma habitual. Nada más que requieren controles seriados, tratamientos adecuados y monitoreo médico constante. ¿Qué estudios le recomendás a los televidentes de Entre Ríos, de Santa Fe, como para que se controlen, como para que hagan prevención? Seguramente hay una tarea de prevención importante como para recomendar. Totalmente. Nosotros desde la institución hemos largado numerosas campañas de promoción de salud y prevención de enfermedades infectocontagiosas, en las cuales, por ejemplo, hoy en día las hepatitis virales son una de las principales causas que llegan a que el hígado falle, llegan en una cirrosis y necesiten un trasplante hepático. A los televidentes que nos están viendo en este momento les recomendamos siempre llegar a los controles, venir al consultorio, consultar al hepatólogo clínico de nuestro equipo, hacer una serie de análisis de sangre, ecografías y otros métodos de imágenes no invasivos que nos van a estar hablando de cómo funciona su hígado. Y obviamente recomendarles hábitos saludables como hacer actividad física, evitar el sedentarismo, evitar las comidas ricas en grasas y evitar los consumos excesivos de alcohol. Enter, celulares, telefonía, informática, servicio y reparación. Venta de equipos. Necochea 3808, Santa Fe, Alto Boulevard. El único café boutique de la ciudad. El más rico café frente a la Plaza Pueyrredón. Pruebe las sugerencias del chef. Exquisitas tortas, Alto Boulevard.
Clínica con internación IPC Sagrada Familia. Estamos en Rivadavia 3129, nuestro teléfono 456-0267. Almacén de aromas y belleza, perfumería, cosmética, pañalería, aromaterapia. Estamos en Alvear 3618. Teléfono 456-0390. Biovárica, medicina hiperbárica. Teléfono 455-9181. Estamos en Crespo 3469 Santa Fe. Recuerden ustedes que tenemos un portal de salud, www.saludlitoral.com, y además un canal en YouTube, un canal de salud que es Salud Litoral. Fuimos a dialogar con uno de los médicos más renombrados de Santa Fe. Estamos dialogando con el doctor Carlos Roldán. Él es el responsable de Diagnomed SRL y además el presidente del directorio del Sanatorio Mayo. Estuve yo haciéndole notas muy interesantes. Aquí las tienen cuando usted quiera, señor director. Doctor, buenas tardes, muchísimas gracias por estar en otro programa de Salud Litoral. Hoy nos convoca el Sanatorio Mayo a venir a hablar con usted. Usted como director, no se puede decir responsable porque son muchos los que dirigen el Sanatorio Mayo, ¿verdad? Así es. El Sanatorio Mayo es una institución de cumple 75 años, o sea que ya tiene su antigüedad y su penetración dentro del medio. Ha tenido diferentes direcciones. En este momento tiene una dirección que está compuesta por un grupo de médicos que en realidad es representativa de lo que realmente es el sanatorio. Este sanatorio es la convivencia, la asociación de un grupo muy amplio de médicos que trabajan en esta institución, que desarrollan su actividad y bueno, que tratamos de hacerlo lo mejor posible, cada cual en lo suyo. ¿Desde hace cuándo, doctor, tiene una nueva dirección este sanatorio? El cambio de dirección fue en diciembre del año pasado. Es una joven dirección. El último cambio de dirección fue en diciembre del año pasado. En realidad se renueva cada 3 años. Las renovaciones pueden ser totales o parciales. La última renovación fue una renovación total con un nuevo grupo de médicos en la dirección. ¿Se puede decir que el sanatorio está siendo direccionado por médicos profesionales de la salud y no por empresarios? Sí, claramente. Nuestra institución es una institución con un perfil absolutamente prestador, no gerencial. Ninguno de los médicos que estamos en el directorio vivimos del gerenciamiento o de la dirección sanatorial, vivimos de nuestra propia actividad. ¿Qué cambios le ofreció este nuevo directorio al sanatorio a comparación de gestiones anteriores? En principio, tener una dirección más horizontal, sí. Intentar que estén involucrados todo y cada uno de los miembros de la institución en el funcionamiento de la institución. Yo creo que este es uno de los objetivos fundamentales para que esto funcione, para que el sanatorio crezca y para que el sanatorio vaya de a poco modificando su calidad. En todo sentido, cuando hablamos de calidad en una institución estamos hablando de recurso humano, de recurso técnico, de recurso edilicio, en todo sentido. Doctor, aquí tiene usted televidentes de Entre Ríos y de Santa Fe. A mí me gustaría que usted le pueda dar un mensaje a aquellos televidentes que hoy no necesitan del servicio del Sanatorio Mayo, y quiero que les cuente por qué hoy se puede elegir el Sanatorio Mayo. Más allá de la convivencia que uno tiene o de la experiencia que uno tiene y del hecho de que esto para muchos de nosotros se ha transformado en nuestra segunda casa o en algunos casos nuestra primera casa,
Yo hoy, si tuviese que hacerme algún tratamiento, me lo hago en el sanatorio, no me lo hago afuera. Es decir, no estoy en el sanatorio y en caso de hacerme algún tratamiento me lo hago afuera. Me lo hago en el sanatorio con mis colegas, es donde yo me siento cómodo y me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque sí. Porque es el lugar donde estoy, es el lugar donde confío. Estoy con la gente con la que confío y con la que me entiendo y con la que puedo trabajar en equipo. Bioneuro, centro de rehabilitación especializado para adultos, Dorrego 3172, teléfono 412-0794. La unión de 3 empresas hacen la fuerza. El Cóndor, San Jorge, Dogo, Parer Group. Brindamos seguridad en el país. Doctor Ignacio Aefeli, otorrinolaringólogo, atiende en Santa Fe, Clínica Notre Dame, Junín 2645 y Clínica Facis, 1 de mayo 3309. ¿Hace cuánto que es médico? ¿A qué se dedica? ¿Cómo fueron sus inicios? Cuéntenos. Que soy médico, 37 años. ¿Cómo fueron mis inicios? Mis inicios como estudiante, como médico, como médico. Como profesional, bueno, yo me recibí en la Facultad de Rosario, hice en aquel momento la especialidad de radiología, recién estaban comenzando a aparecer los primeros servicios de diagnóstico por imágenes, y yo podía optar, o iba al Hospital Centenario a hacer la especialidad de radiología, o buscaba la especialidad de diagnóstico por imágenes, que todavía no tenían, en esa época no tenían reconocimiento. Así que opté por hacer radiología. Luego, como diagnóstico por imágenes se impuso, sí, seguí concurriendo a Rosario, hice ecografía, hice tomografía computada, hice resonancia, es decir, terminé de completar la formación, pero ya siendo médico radiólogo. Cuéntenos, ¿cómo nace Diagnomed? Diagnomed es una empresa de diagnóstico por imágenes. En realidad nace naturalmente. En el año 89-90, entre el año 89 y 90, el Sanatorio Mayo estaba dirigido por otro grupo de personas que, por supuesto, no son las que están en este momento. Todo eso se fue modificando y en ese momento hay un ofrecimiento para concesionar el servicio de diagnóstico por imágenes. Comienza lo que en ese momento no era más que servicio de radiología. Comienzo con la concesión del servicio de radiología en forma personal, luego el servicio fue creciendo y terminó transformándose en una SRL, que es lo que es hoy, Diagnomed. ¿Qué hacen en Diagnomed precisamente y sustintamente? Lo que hacemos es eso, diagnóstico por imágenes. Tenemos radiología convencional, dentro de la radiología convencional algunas cosas particulares como espinografía o mamografía. Tenemos ecografía, dentro de la gama de ecografía tenemos cubierta toda la gama de exámenes ecográficos, menos las ecoendoscopías, lo demás cubrimos toda la gama de prestaciones. Y en tomografía computada tenemos un tomógrafo multi-slide, un 16 canales que nos permite hacer todo tipo de tomografía, incluso angio-TC. Hoy el screening de cáncer de mama es algo que no se puede soslayar. Vino para quedarse y no se necesita una gran tecnología. En el transcurso de los exámenes imagenológicos de mama ha habido diferentes metodologías. La mamografía, la seromamografía, la diafanografía, la termografía. Luego apareció la ecografía, ahora está la tomosíntesis y de hecho la resonancia magnética. Los exámenes, las metodologías base para los estudios para la detección precoz de cáncer de mama sigue siendo soportada por dos metodologías. En principio por la mamografía y luego apoyada por el examen ecográfico. Si
hay clínicas o sospechas que desbordan a estas metodologías, ya se puede recurrir a la resonancia o a la tomosíntesis. En realidad, la mejor establecida de las dos hasta ahora, por su antigüedad, por el trabajo, por las investigaciones, por los antecedentes que tiene, es la resonancia magnética. El doctor Sebastián Bernardi es médico mastólogo. ¿Usted sabe qué es la mastología? Él lo explica aquí en este programa. Además, estuvimos hablando sobre violencia de género y también sobre bullying. ¿Con quién? Con el psicólogo del programa, que es el doctor Mariano Ellison. Dos notas interesantísimas que usted también las puede revivir ingresando a nuestro portal de salud en internet www.saludlitoral.com. Aquí están las notas. Recuerden que durante toda la semana ustedes pueden estar comunicados con nosotros al número de teléfono que figura aquí debajo en pantalla. Nosotros trasladaremos sus preguntas, sus consultas a los distintos profesionales que forman parte de este programa. Básicamente pueden ser muchas, pero uno las diferencia o las clasifica habitualmente en patología benigna de la mama y patología maligna, que es el cáncer de mama. Entre las más conocidas, ¿cuáles están? De las benignas y las malignas. Como nódulo más conocido o habitual de la mama, tenemos el nódulo benigno más frecuente, que es el fibroadenoma. También hay quistes mamarios, que habitualmente no tienen mayor trascendencia patológica, los quistes de la mama. Y eventualmente los nódulos, digamos, benignos, que como les decía, el fibroadenoma, que es un nódulo que se puede controlar y en algunas ocasiones también tenemos que extirparlo. Como enfermedades malignas, lógicamente el cáncer de mama en sus diferentes tipos es la patología más habitual y la que más vemos y la que más diagnosticamos, digamos, sobre todo cada vez más en mujeres más jóvenes. ¿El cáncer de mama se puede luchar contra él? ¿Se le puede ganar la batalla? ¿Desde cuándo, doctor? Bien, sin duda que el cáncer de mama aflige mucho a la mujer. Lo fundamental o lo que tenemos que hacer hincapié en el cáncer de mama es poder diagnosticarlo lo antes posible. Por eso la importancia de concurrir a los controles mamarios, por eso la importancia de hacer los estudios complementarios que correspondan y cuanto más pequeño, cuanto antes lo diagnostiquemos, los tratamientos son mucho menos agresivos, controlan mucho mejor la enfermedad y el resultado, ya sea desde el punto de vista estético y desde el punto de vista desde el tratamiento que uno le da, son mucho mejores. Doctor, detectado precozmente el cáncer de mama, se puede luchar y se puede ganar. Es con una intervención quirúrgica, ¿verdad? No hay otro tratamiento, son un grupo, mejor dicho, de tratamiento. Bien, el cáncer de mama habitualmente tiene, cuando logramos hacer el tratamiento completo, consiste en hacer una etapa que es quirúrgica y una etapa que pueden ser quimioterapias o radioterapia. Depende en qué momento uno la diagnostique o lo puede diagnosticar, podemos hacer primero la cirugía y después los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, y a veces si el tumor es un poco más avanzado, un poco más grande o tiene determinadas características inmunológicas, digamos, hacemos primero el tratamiento quimioterápico y después planteamos hacer la cirugía. Pero básicamente el cáncer de mama se ocupa tanto la cirugía como la quimioterapia y la radioterapia. Para sacarlo un poco de este tema, aquí en los consultorios del Sanatorio Mayo, consultorios externos, ¿usted qué tipo de patologías recibe habitualmente? Bien, acá a toda la patología que hablábamos recién, más allá de la patología nodular en la mama, la patología, la mastalgia o el dolor mamario es la consulta más frecuente que tenemos en patología mamaria. También tenemos mujeres que tengan algún volumen grande de sus mamas y quieran reducir sus mamas. Todo lo inherente, todo lo relacionado con las patologías, enfermedades o dolores de la mama, le damos tratamientos aquí. El volumen de la mama no afecta, ¿no es cierto?, al control mamario
No. Se puede hacer perfectamente la mamografía, se pueden hacer ecografías, el examen también es fundamental, así que no importa que la mama sea o más grande o más pequeña, el control y los tratamientos se hacen de la misma manera. Doctor, usted está atendiendo en distintas ciudades del interior de Santa Fe. ¿Nos cuentan cuáles? Bien, sí, cómo no. Yo hago esta especialidad, ya sea acá en Santa Fe, en los consultorios del Sanatorio Mayo, en la localidad de San Carlos Centro, en la localidad de Fran, en Humboldt y en algunos otros lugares del interior, pero básicamente esos son los lugares habituales de atención. Doctor Bernardi, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Bien, hasta luego, gracias. Entonces, un humano sometido a una situación de contexto competitivo, que además tiene control, que tiene enfoque en los resultados, en contra del enfoque en el proceso, crea condiciones de posibilidad para que ese humano empiece a producir estrés. Cuando un ser humano produce estrés, reacciona de tres modos básicos: o ataca, o se repliega y se inhibe, o huye. Entonces algunos se inhiben, otros padecen, algunos pueden huir y otros atacan. Ahora, lo que más preocupa y lo que preocupa a la sociedad, al televidente, son varias cosas las que preocupan, pero en realidad hemos visto en estos videos, que usted también pudo observar, un jovencito o una jovencita golpeando a otra persona y mucha gente al lado aplaudiendo, riendo, filmando, nadie se mete, total es un problema del otro. Y lo más importante de todo esto es que se ha encontrado un goce, pareciera, en la idea de poder filmar y subir a las redes sociales para que todo el mundo vea esa superioridad. Sí. Es un problema, y es un problema para los padres que no saben por lo que está pasando el hijo, porque parece que nunca se enteran de que el hijo es víctima o es victimario. Sí, yo creo que respecto de eso, lo que eso se llama a nivel individual y psicosocial es un rasgo perverso, sádico, ¿no? Sobre todo la perversión tiene mucho que ver con la estética, con el poder ver, con el poder mostrarse. Pero uno se tendría que preguntar por qué sucede esto en un determinado momento histórico. Y si uno mira cuando una sociedad instituye y permite la violencia hacia los niños o hacia los jóvenes, hacia los retoños de alguna manera que tiene una civilización, eso sucede en momentos en que la sociedad está saturada, ¿no? Es como cuando llega a su punto máximo y empieza a revertir su tendencia y empieza un proceso autodestructivo, que si bien no es agradable mencionarlo, uno se resiste a aceptarlo desde todo punto de vista político, económico, social, el que fuera, pero las sociedades, como toda la naturaleza, tiene procesos de crecimiento, de expansión, de acumulación, y también tiene procesos como el otoño, para decirlo de modo más simple, como la noche en la cual dormimos, en las que se producen procesos autodestructivos. Entonces, estos hechos son lamentablemente señales o funciones sociales de emergentes individuales de procesos autodestructivos de la sociedad. ¿Por qué pensarlo así? ¿Por qué en este análisis que parece un poco sociológico? Porque el tomar conciencia de eso nos permite a los papás, yo también tengo hijos, a los educadores, a los terapeutas, darnos cuenta de cómo tenemos que actuar ante determinadas situaciones, porque no se debe actuar de la misma manera según el contexto. Ante el mismo caso, digamos, bullying no es lo mismo en una sociedad que empieza a desarrollarse, que genera nuevos vínculos, que genera nuevos recursos, a una sociedad que se siente saturada y retrocede o empieza a autodestruirse. Esta sensación, que sería la palabra correcta, en realidad remite a percepciones, no tiene que ver con los números económicos, no estamos hablando ni de política, ni de economía, ni de cuestiones sociológicas, sino de percepciones. Este planteo, que es una hipótesis que quizás con los años uno va a poder corroborar si es o no así, no obstante, los emergentes de violencia dan muchos elementos para pensar que esto es así. Esta situación, a uno si uno se anima como a reconocerla, le permite posicionarse de un modo diferente. Entonces, ese es quizás el modo preventivo o profiláctico más adecuado de actuar desde mi punto de vista ante el bullying, la violencia en general. Vamos a responder una consulta que hizo una televidente de Paraná sobre que tiene dolores en una mama luego de una cirugía de implante mamario que se hizo no sabemos cuánto tiempo atrás, pero no es inmediato por lo que ella pudo decirnos.
Ese dolor puede deberse fundamentalmente a tres cosas. La más frecuente es que tenga un inicio de un encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? El encapsulamiento en realidad es la contractura de la cápsula mamaria. Como la prótesis mamaria, como el implante es un cuerpo extraño, el organismo le genera a su alrededor una serie de tejido fibroso muy suave que la aísla del sistema inmunitario de manera tal que el organismo no tenga que estar actuando sobre el implante permanentemente. En un porcentaje de casos que varía de acuerdo a la cantidad, a la calidad de la prótesis, a factores propios del paciente, ese tejido de alrededor se contrae y por las características del implante mamario puede empujar algún filete nervioso y producir el dolor. El dolor también se produce porque al contraerse y la paciente se apoya contra una superficie dura, también apoya las terminales nerviosas y se siente este inconveniente. Cabe destacar que la cápsula mamaria, el encapsulamiento mamario o correctamente la contractura capsular es una cuestión estética, no es una cuestión de salud. Es decir, el encapsulamiento, la contractura, no le va a ocasionar a la paciente ni cáncer, ni ningún tipo de enfermedad. Simplemente, lo que no es poco, ¿no? Pero simplemente puede producir aumento de la densidad al tacto de la mama, el endurecimiento, algunas deformaciones y ocasionalmente, en los casos más importantes, el dolor. Otra de las causas puede ser una neuritis, es decir, que en el tejido cicatrizal haya quedado un nervio atrapado y se haga lo que se llama un neuroma. Eso se puede resolver. Y el tercer caso de dolor en una mama con aumento protésico es que en determinados momentos del ciclo pueda producirse el aumento del tamaño de la mama y en consecuencia de esto puede haber dolor. Hasta aquí llegamos con este programa que hace prevención en salud. Salud Litoral. Nos volveremos a encontrar en la próxima emisión de este programa o en sus repeticiones. Recuerden ustedes que pueden ingresar a nuestro portal de salud www.saludlitoral.com. Además tenemos un canal en YouTube que es Salud Litoral. Ahí están todas las notas de los profesionales a los que ustedes pueden recurrir o consultar a través de nuestro número telefónico con mensajes de texto o WhatsApps. En cámaras, el señor Maximiliano Lefe. Mi nombre es Marcelo Lefe. Nos volveremos a encontrar. Que la pasen muy bien.